Ah, Bienvenidos a la clase de los menores. La semana pasada nosotros estuvimos hablando en la lección 10 adoptada por el enemigo, y estábamos hablando de la vida de Rahab, la prostituta, que ella, a pesar de que ella no conocía todo lo que la Biblia nos enseña, que nosotros sabemos, ella pudo realmente comprender y poderse aceptar a Dios. Y ella realmente pudo aprender de Dios a pesar de solamente de las historias que ella había escuchado. Como habíamos visto la semana pasada, Josué había entrado y vimos el mapa. Nosotros habíamos visto el mapa donde nosotros eh, de Israel, y Josué estaba en la conquista de toda esa parte del imperio, ¿no es cierto? De todo el imperio de los cananeos, todas esas tierras grandes y ciudades donde vivían los cananeos. Dios le iba a entregar al pueblo de Israel todas esas tierras y tenía que destruirlas. Y después de haber vencido, la primera ciudad que él tenía que vencer era Jericó, que tenía unas murallas altas. En esta hoja en blanco, los niños de la clase van a escribir van a escribir o van a dibujar cómo se imaginaron que fue la caída de los muros de Jericó, ¿verdad? Que es la lección de esta semana. Entonces van a hacer un muro. Ellos pueden dibujar un muro y pueden imaginarse cómo se puede destruir un muro. Otra de las alternativas es que tú lleves unos ladrillos y tú le digas a la clase que griten, a ver, armas 4 ladrillos uno arriba del otro, y entonces tú lo vas a hacer gritar a ellos para ver si el ladrillo se puede caer con un grito. Y son ideas que tú puedes utilizar con la clase de los menores. A ellos les encanta gritar y hacer travesuras. Así que ellos deben dibujar, ellos en esta hoja en blanco, van a dibujar ellos una muralla a base de muchos ladrillos. Ellos pueden dibujar con lápiz, le das un lápiz y pueden hacer una muralla alta. Bueno, como te dije en el mapa que yo te mostré de Israel, realmente cuando cruzan el río Jordán, ellos se dirigen hacia la ciudad de Jericó, pero Josué manda 2 espías para que vean cómo estaban las tierras. No era que él no tenía fe, lo que pasa es que él quería saber el clima, quizás la medida, porque tampoco, aunque Dios le había dado la victoria, él necesitaba saber qué medidas tenía la ciudad, y lo manda a investigar. Y estos 2 hombres llegan a Jericó. Los reconocieron rápido por el idioma, quizás por la ropa, por las costumbres, porque no hablaban malas palabras, no adoraban ídolos, era un pueblo realmente bastante privilegiado. Y entonces era un pueblo hermoso. Yo estuve en Jericó, es un clima agradable, los mejores dáctiles del mundo están en Jericó, así que Jericó era una ciudad que no había nada que podía envidiar a Egipto, así que era una ciudad que tenía una gran muralla. Se dedicaba eh, al comercio, intercambiaban especies, compraban dáctiles, la gente venía, así que era una ciudad que se había construido pensando en que nadie podía conquistar. Entonces, cuando estos 2 hombres entran, ella los reconoce, sabían que eran israelitas, quizás ellos le dijeron, la Biblia no lo dice, y entonces ella le dijo que el corazón de todo el pueblo estaba con miedo, porque los de Jericó sabían que los israelitas habían cruzado el Mar Rojo, sabían que había destruido al pueblo de Amalek, también habían destruido a varios, al pueblo de los amorreos. También había Dios abierto el Mar Rojo, así que el pueblo tenía miedo de Dios. Ella sabía estas 3 historias le habían ayudado a Rahab a aceptar la fe en Dios, creer en Dios. Los otros personas de su pueblo, de Jericó, a pesar que sabían esta historia, en vez de buscar a Dios, confiaban en sus dioses, pero Rahab había aprendido
era una prostituta, era una mujer que vendía su cuerpo, como habíamos dicho, y estos hombres fueron no a estar con prostitutas, sino que también en esa época las casas de las prostitutas también podían servir como hoteles. Así que los dos espías se escondieron y ella los escondió. Y luego estos espías, como tú viste, ella les ayudó a descender porque ella vivía tú cuando vas a conocer Israel, tú vas a ver murallas y hay una ventana que posiblemente fue la casa de ella y ella lo bajó por ahí y le dijo lo siguiente, como ella conocía a los soldados, le digo, cuando ustedes salgan, quédense en un lugar por una semana, no caminen, quédense allí y después ellos van a regresar y ya se van a olvidar del asunto. Como ella hizo un acto de generosidad, de amor, como ella tenía confianza en Dios, entonces estos dos hombres le dijeron, mira, cuando suceda lo que Dios tiene que mandar, lo que tenga que suceder sobre Jericó, tú tienes que estar dentro de la casa con tu familia. En la ventana tú tienes que poner una cuerda roja. Esa será una señal para nosotros, una señal de protección, que cuando entre el ejército, tu casa no va a ser, pero si alguien sale de la casa, automáticamente puede morir. Así que Ra confió en Dios, hizo lo que se le pidió, así que la gente cuando veía, dice, oh, mira, en la ventana de Ra hay una cuerda roja. ¿Qué significará? Bueno, y la gente realmente no entendía, pero Ra sí tenía. Ahora, ella creyó y obedeció y vio los muros y las casas caerse. Ahora, la lección 11 nos dice que Dios estaba dirigiendo hacia la victoria. Los muros eran altos. En esa época no habían cañones, no habían balas, no había bombas que podían destruir una pirámide o una pared, perdón, como hoy día nosotros lo vemos. Esa era una época era una época diferente. Se peleaba con lanzas, flechas y espada. Así que ella, con la fe que ella tenía, ella realmente iba a ver, ¿no es cierto?, lo que iba a acontecer en ese lugar. Entonces los espías llegaron de Jericó, después de esa semana que estuvieron ahí cautivos, y le contaron todo lo sucedido a José, le dieron informe y le contaron de Rahab. Así que Josué tiene un encuentro con Dios, Jesús se le aparece, él se quita la sandalia de los pies y entonces le dice a Josué, Jesús mismo le dice que él es el capitán de la hueste de Dios. En otras palabras, el jefe de la victoria que iba a haber sobre Jericó no era Josué, ni estaba la fuerza en las voces que iban a gritar los hombres de Israel. La victoria estaba en que Jesús mismo se estaba dirigiendo hacia Jericó. Quizás tú te preguntes por qué, y si la gente de Jericó habían tenido las oportunidades de conocer a Dios y de arrepentirse. Pues sí, desde los tiempos de Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos habían escuchado acerca del Dios de Abraham, habían tenido la oportunidad, sabían lo que había pasado en Egipto, cómo Dios los había libertado, sabían del poder de Dios, pero ellos decidieron confiar en las murallas y en los dioses. Y Dios tuvo que destruir no solamente a las personas adultas, a los jóvenes y a los niños que no aceptaron, porque mira, en esa ciudad había Rahab y su familia confiaban y que habían empezado a confiar en Dios. Rahab no era una mujer perfecta, era una prostituta, pero a pesar de la vida que ella llevaba, ella había aprendido a temer a Dios. Así que a esa pregunta queda respondida. Los niños, los jóvenes, las mujeres y los ancianos sabían de Dios y de su poder, pero ellos no decidieron ponerse del lado de Dios. Quizás si se hubieran puesto del lado de Dios, ellos hubieran podido librarse. Así que la orden que Dios le dio es que ellos tenían que rodear toda la ciudad por 6 días. Y al séptimo, ellos tenían que ponerse frente a la ciudad, hacerle 7 vueltas y gritar. Ahora yo te pregunto, quiero que salgas a la calle o griten los niños, a ver si con los gritos de los niños van a caerse las paredes de la iglesia. Así que los soldados estaban arriba y vieron al pueblo de Israel que rodeaba la primera vez. Dice que fueron 6 días y al séptimo día ellos tuvieron que gritar. Ahora, eso quiere decir que eso no lo hicieron en sábado.
¿verdad? No, la guerra no fue en sábado. Que diga que que a la séptima vuelta no iban a dar 7 veces, no iba a ser el sábado automáticamente, y dice que la gente tenía su confianza en Dios, tenía su confianza, y cuando llegaron a la séptima vuelta, el pueblo gritó y dice que los muros se cayeron, pero la casa de Raab se quedó firme, o sea que de al caerse todas las murallas, no solamente mató a los soldados que estaban ahí, sino a la gente, y el pueblo de Dios pudo entrar. Raab confió en la orientación colocando el hilo que le habían dicho de color rojo en su ventana. Dice, y esto es importante, que nosotros veamos que la fuerza no estaba, el pueblo de Israel estaba viendo un milagro. Los Jericó estaban viendo un milagro. Nadie con un grito puede romper una pared o destruir toda una muralla. Pero los ángeles de Dios tocaron esos muros que estaban bien, porque cuando tú vas a Israel, y te digo yo que visité Israel, los muros están bien construidos. Pero resulta que con el poder de Dios, los muros cayeron y el pueblo conquistó esa ciudad. Ahora, cuando conquistan esa ciudad, no creas que el pueblo se llevó todo el oro, la plata que había, iba a pertenecer a Dios porque Dios había dado la victoria. El pueblo de Israel se quedó solamente con las pocas posesiones que quedaron porque todo lo valioso se fue. Esta historia desde que era niño yo la he escuchado y cuando estuve en Jericó pude recordar realmente cosas impactantes y se ve que el poder de Dios se manifestó. El pueblo de Israel hace 40 años atrás, sus padres, sus abuelos, no confiaban en que Dios podía entregar toda la tierra de Canaán. Pero 40 años después, esos muchachos que conocieron la falta de fe de sus padres, ahora ellos podían realmente reconocer el poder de Dios. Ahora, esta historia, aunque es en el pasado, nosotros podemos darnos cuenta que va a llegar un momento en este mundo cuando Jesús venga por segunda vez, la tierra va a temblar. Habrá un gran terremoto. ¿Cierto? Casas y piedras caerán, mas con Jesús siempre uno tiene que estar firme. Estamos viviendo en los últimos tiempos. No pongas tu confianza en los muros de protección de tu casa o en las tarjetas de crédito, en el dinero o en el trabajo que tu padre tiene. Pon tu confianza en Jesús, ¿cierto? Como el pueblo de Dios tuvo confianza para destruir la muralla de Jericó. Si tú pones tu confianza en Jesús, podrá haber milagros como lo vio el pueblo. Si tú pones tu confianza en los muros, en los soldados, en la experiencia, como lo hicieron de Jericó, automáticamente su fe se cayó porque era una fe sin fundamento, porque ellos vieron cómo se destruyó la ciudad de Jericó. La historia de Jericó y de Rahab es una historia hermosa. Los soldados, inmediatamente dice que Josué mandó a estos dos espías para que fueran a la casa de Rahab, entraron a la casa de Rahab y pudieron librarla a ella, ¿no es cierto? Eh, eh, Después que gritaron en el nombre de Dios, la ciudad le fue entregada y entonces dice que pudieron ellos entrar y rescataron a Rahab y a su familia y la llevaron al campamento de los israelitas, donde ella pudo rehacer su vida, conocer de Dios, aprendió a orar, aprendió los sacrificios, aprendió del santuario y se casó con un hombre y ella fue feliz y tuvo un niño, un hijo, y tuvo nietos, y ella es una de las abuelas de Jesús. Fue una de las abuelas que tuvo Jesús. Así que nos dice la Biblia, esta historia es maravillosa, se ve el poder de Dios, también se ve la reprensión, porque aunque Dios es un Dios de amor, tiene que reprender. Los de Jericó sabían que Dios era un Dios poderoso, que no se le adoraba con imágenes, que no hacía sacrificios humanos, pero ellos tuvieron su reprensión porque realmente no querían ponerse del lado de Dios. Pero si ellos hubieran actuado como lo hizo Rahab, ¿no es cierto?, de ponerse del lado de Dios, ellos hubieran sido aceptados y formado parte del pueblo de Dios, porque muchos de los israelitas que estaban allí, el pueblo de Dios, algunos también habían sido egipcios y de Moab,
de la familia de Moisés y habían decidido ser parte del pueblo de Dios. O sea, Dios es maravilloso, su plan es maravilloso. En el Antiguo Testamento podemos ver un Dios que trata, ¿no es cierto?, le da oportunidades a las personas de un arrepentimiento. Pero si la persona no acepta el arrepentimiento, Dios aplica la reprensión porque Dios es amor. Así que porque Dios estaba preparando un pueblo que para que cuando viniera Jesús eh, a- Jesús pudiera morir por nosotros. Así que Dios nos ayude y recuerden la historia que de los muros de Jericó. Es una historia que yo escuchaba de niño, historia impactante, es una historia maravillosa, ¿no? Recuérdate que todas las batallas. Recuerda, no pongas tu confianza en tu casa, en la vacuna del COVID, no pongas tu confianza en tus amigos, en la tarjeta de crédito, en las policías, pon tu confianza en Dios y cuando tengas que enfrentar situaciones que parecen una batalla, recuerda que es Jesús, es Dios quien se va a encargar a cargo. Al pueblo solamente se le dijo, griten que la victoria ya la da el Señor. Ellos gritaron y los muros cayeron. En el cielo conoceremos a Rahab, así que prepárate para el cielo y recuerda que la batalla en tu vida que tengas, no tengas miedo, aunque lo veas cosas muy altas y grandes. Confía en que le pertenece a Dios. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana.